hemos soldado el himno a la lid de nuestro lamento que nos desafíe y en nosotros miren los hijos del fin. Soldados, Croacia, nos llama a vivir, podemos soleños desde la morir. Pasando el valor, aquel que inflamados nos vimos del fuego, que quitara a riesgo de patria el amor. Soldados, Croacia, nos llama a vivir, podemos por ellos se debe ser así. Amigos, amigas, como otros años más, pues estamos aquí desde la Organización de la Memoria Histórica, organizando este acto que lo hacemos, como siempre veis, en homenaje a los fusilados que se dieron lugar en la circunstancia que este era el partido judicial de la comarca de Linares, y aquí por eso hay personas que están aquí enterradas, debajo donde estamos nosotros, que eran de Nava San Juan, de Jabalquinto mismo, por poneros un ejemplo. Desde el punto de vista de la memoria histórica, este es un acto que debe ser pues, del homenaje de lo que hicieron aquello, lo que hacemos nosotros y lo que seguramente nos espera, visto los precedentes que estamos teniendo en España y en Europa, ¿no? Es un acto de que ellos defendieron con su vida, porque lo más importante que tiene uno en esta vida es la vida, defendieron la democracia y la libertad. Esa fue la causa de que los fusilaran. Aquí, no sé si lo habría contado, pero hay una cuestión de esas que te van contando lo tremendo que era aquello aquí más arriba de donde estamos en el cementerio, subiendo arriba a la derecha, y las olivas esas eran de un hombre que yo conocí, que vivía en el casco antiguo, Antonio, en la calle Paredón, y Antonio me contaba de cómo eran los falangistas de aquel tiempo, que una vez venía él temprano a la oliva y se encontró el camioncillo que traían para matar a la gente, que la mataban ahí en la oliva, que había un barranco y caían allí, y desde allí lo traían por este pasaje por acá, y aquella vez traía una mujer. Dice, mira Felipe, fueron tan cobardes que no fueron capaces de poner a la mujer contra la vaguada que había, dice, sino que al bajarse la mujer aquella del camión le pegaron un tiro por detrás y la mataron. Es lo que nosotros defendemos ahora, esas injusticias que cometieron toda esta gente, y por eso entendemos que debemos estar aquí todos nosotros. Yo, en mi opinión personal, es un acto que también haré, porque como he vivido en esta zona de aquí, y me contaba un día una persona de aquí que había una taberna que se llamaba la Casa de Amalia, que al lado había el Cuetero, y yo era un chiquillo cuando vivía por ahí, y la mujer aquella mayor, pues por las noches en el año 39, recién acababa la guerra civil, escuchaba los tiros de gracia que le pegaban de madrugada a los que fusilaban. Y la mujer no podía dormir, me lo contaron luego los nietos, que me decían, bueno, aquello era increíble, nuestra abuela contándonos aquello fue tremendo. Esas son situaciones que nos han contado, yo creo que a todos los que estamos aquí, y que debemos siempre, bueno, defender la historia de lo que sufrieron y padecieron todas esas personas, y los familiares incluidos, porque los familiares también lo pasaron muy mal, como sabéis vosotros. Yo creo que en nombre de la Asociación de Memoria Histórica, como ahora van a intervenir aquí, como siempre hacemos, pues los partidos políticos que están aquí representados en Linares, o el que quiera intervenir después, como familiar, también lo puede hacer, le haremos poesía. Yo creo que lo más importante ya es que demos, que va a hacer calor, y eso, que demos paso a las intervenciones que tienen que haber. Yo voy a presentar primero y luego ya Daniel Campos se encargará también de hablar, porque como es la gente que viene detrás de nosotros, que somos mayores, que también vaya preparándose y acostumbrándose. Voy a presentar a Miguel Ángel Valdivia, que es el presidente de la asociación nuestra de Jaén. También es una persona muy activa, muy combativa en todas las situaciones que se dan en las cosas de la asociación de la memoria histórica. Los que son de Jaén lo conocen a lo mejor más porque ha estado de profesor de historia, que es curiosa la vida. Luego, cuando alguna vez yo le escucho hablar de la historia, digo, se nota
que han estudiado historia porque se la conocen mejor que algunos que no hemos estudiado historia, hemos estudiado como yo ciencia exacta, ¿no? Pero la verdad que Miguel Ángel tiene un largo recorrido dentro de lo que es la Asociación de Memoria Histórica, que muchas veces da cosa de escucharlo, ¿no? Gusta escuchar sus intervenciones porque está muy preparado. Yo, en nombre de todos nosotros, Miguel Ángel, pues nada, tiene la palabra y interviene. Muchas gracias, Felipe. Bueno, buen día. Gracias a todas y a todos por venir a este acto de homenaje a la Segunda República Española, que ya sabemos toda la labor que hizo durante los 9 años que estuvo en funcionamiento, desde el año 8 años, desde el año 1931 hasta 1939, y fue un sistema democrático anhelado por la mayoría del pueblo español, porque venía una auténtica democracia, venía una serie de derechos y libertades y un sistema constitucional. La Constitución de 1931 era la mejor de Europa de aquella época, mucho más incluso que la francesa o que la alemana, hasta que llegó en 1933 Hitler y la derogó. Es un sistema que nosotros siempre hemos reivindicado en la transición y durante la dictadura franquista. Queríamos otra vez una tercera república, no lo conseguimos, pero sí un sistema democrático bastante avanzado, pero no el deseado por todos y todos los que siempre hemos tenido en cuenta luchar por la tercera república. Esto no quiere decir que más temprano que tarde venga y será muy deseada una tercera república en España. Las mujeres, pues ya sabéis, hasta 1931 no tenían ni siquiera derecho al voto, ni al divorcio. Incluso durante la Guerra Civil, por Federica Montseny, se aprobó el aborto. Y muchísimas cosas más en favor de las mujeres, maestras republicanas, que en las miles de escuelas que construyó en breve tiempo la República, o centros de salud, hospitales, institutos, carreteras, pantanos, etcétera, en poco tiempo, fue un ejemplo de lo que debe ser un sistema democrático que lucha por la mejora, la felicidad del pueblo, por la libertad y por la democracia. Por eso, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la provincia de Jaén, hemos luchado durante 23 años y vamos a seguir luchando por todos aquellos y aquellas que murieron por defender la democracia y la libertad, el gobierno del Frente Popular de la Segunda República, y muchos de ellos, como los 59 que aquí hay enterrados en Linares, más los que de Linares hay en otros lugares, sobre todo en Jaén, siempre nos tendrán en la memoria. Hacemos muchas actividades como esta, la del 14 de abril en Linares, o el 1 de noviembre en la fosa 702 del cementerio, y otras muchísimas cosas de divulgación, de libros, vídeos. Ahora recientemente, el día 24, vamos a proyectar en Jaén el bombardeo de Jaén. Animo aquí a Linares a hacer también un documental sobre el bombardeo de Linares, que tuvo también mucha repercusión y hay que dar en valor. Pero uno también de nuestros objetivos es recuperar los cuerpos de aquellos hombres y mujeres que murieron y fueron fusilados por defender la democracia y la libertad. Y tengo que dar una buena noticia. El martes, la Diputación Provincial de Jaén, a petición de familiares y de la Asociación de Partidos, de Sindicatos Progresistas y Memorialistas, hemos conseguido ya la licitación para la exhumación de la fosa 25 del patio de San Diego de Linares, también Baeza, y el Ayuntamiento de Úbeda, también el de la fosa de Úbeda, más el trabajo en las 3 fosas que hay en Jaén. Son 6 fosas, más 14 monumentos como estos que hemos hecho en toda la provincia y todas las materias de divulgación que hemos realizado. Yo creo que estamos hasta ahora satisfechos, pero no nos podemos caer en la complacencia. Tenemos que seguir luchando porque los adversarios que tenemos son muy fuertes y tenemos que estar siempre más unidos, como se está uniendo la izquierda ahora, que eso es alegría para el pueblo progresista, y así conseguir los objetivos de defender la democracia y la libertad y luchar por la Tercera República Española. Muchas gracias. A ti, ¿verdad? Sí, a la sombra. Bueno, que se va a Miguel para que no le des tanto en la cara. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos y a todas. Encantado de estar desde la asociación con vosotros. A Antonio le gusta que yo cuente una cosa, que lo hago habitualmente, que es que había un señor que venía aquí, Agustín, ya no está con nosotros, y barría, limpiaba el monumento, y era la forma, ¿no?, que él tenía de entregar pues, esa parte de su tiempo, ya siendo mayor, a que se mantuviese el monumento con, porque uno dicen con dignidad. Yo creo que la dignidad nunca la ha perdido este espacio, ¿no?, estuviese como estuviese, estando las personas que hay debajo de donde yo estoy ahora mismo.
Pero me ha alegrado mucho que hace un momento Fernando me haya contado que él ha heredado la escoba, la mopa y el trapo y se encarga de mantener el monumento limpio. Así es que, bueno, voy a empezar agradeciendo a Fernando, ¿no?, esa dedicación que hace por todos nosotros, por todas las víctimas, en el mantenimiento, y también a todas las personas que estáis aquí. Porque habitualmente hacemos el llamamiento y aquí en Linares respondéis pues estupendamente bien. Está la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, está el Pueblo Saharaui, está la CNT, veo a gente de Podemos, a gente de Izquierda Unida, de Delante Andalucía, de Por Andalucía, gente de Comisiones Obreras, a gente del Partido Comunista, a gente del PSOE, a gente de UGT. Estamos prácticamente todos los buenos que existimos, ¿no? Y qué bien que hayamos asistido a una convocatoria, ¿no? De hecho, las fuerzas vivas y también, desgraciadamente, pues algunas fuerzas que ya no están. Están dos personajes históricos aquí de Linares, dos alcaldes. Nuestro querido Mariano, que te adelantó Alfredo durante 15 días nada más, en esa transición que hubo, y después Alfredo Catalán, pero siempre me gusta decir que fue alcalde de Linares durante 15 días, Mariano. Y bueno, yo os quiero decir algunas cosas antes de que empecé a llamar a gente para que nos diga unas palabras. Hace ya algunos años, un maestro que tuve, vino aquí y dijo que cuando venía andando hacia acá, había estado hablando con su padre. Y yo recordaba que su padre estaba muerto, ¿no? Me quedé un poco impactado de la intervención que tuvo, porque lo que dijo, como casi todo lo que dice habitualmente, es muy sensato. Quizá ahora después lo oigamos decir algo. Y el caso es que la semana pasada, cuando estábamos convocados aquí y había lluvia, pues yo había pensado hacer algo parecido, no con mi padre, con otras personas que conocía, y al final, durante esta semana, lo que hice fue a mis alumnos, como yo soy profesor de Historia, de Ciencias Sociales, pues puedo tener la oportunidad de convocarles a hablar de algunas ideas más complejas que las ciencias exactas, esas a las que tú estudiaste, Felipe, y hablamos pues de lo que significaba la Segunda República, de lo que significaba el espacio de compartir, de lo que significaba el espacio quizás de conquistar una nueva república, y bueno, anoté aquí algunas ideas, ¿no? Una de las ideas que más me gustó, la dijo una niña, se llama Alicia, y hablábamos de cuál es el motor de la historia. Y a veces nos gusta pensar que el motor de la historia pues son las revoluciones. Y en cambio la niña decía que el motor de la historia era el miedo que tenían los ciudadanos y las ciudadanas a lo largo pues, de los siglos. Y decía que frente al miedo existían dos fórmulas. Una, la acción, y dos, la reacción. Claro, cuando estamos en el miedo como acción, somos borregos y nos comportamos como borregos. Como estamos en el miedo como reacción, superamos el miedo y hacemos por lo que a otra gente llama revolución, ¿no? A los que les gusta menos, lo que nosotros llamamos compromiso, ¿no? Y me parecía interesante la reflexión porque a raíz de esa intervención de esa niña pudimos ver algunas ideas de la Segunda República. Y entre las ideas estaba que habíamos defendido, que se había defendido en la Segunda República. Miguel Ángel ha dicho algunas de las ideas y parece, por lo menos, a mí muy acertadas. En primer lugar, hablaban de democracia social. Y son dos palabras, democracia, parece que viene ahí del griego y efectivamente viene, y tiene una tradición etimológica que no voy a contar aquí, pero es social. Cuando las juntamos, pues ya tiene un significado más intangible. Pero los niños decían, no, era tangible lo que representaban esas dos ideas. Y cuando hablamos de trabajo y mejora de las condiciones de trabajo, estamos hablando de algo tangible, que podemos tocar con las manos. Es decir, vosotros, que sois una generación más grande, Felipe, que la mía, que me estáis enseñando siempre, ¿no? Bueno, pues sois una generación que tangiblemente modificó la sociedad. De una transición franquista que vivisteis cuando eres pequeños, a una vida en la que tenemos muchos y mejores derechos de los que vosotros tuvisteis y de los que tuvieron vuestros padres. Y eso yo lo he podido tocar. Yo soy una fórmula, yo soy un producto de esa educación en libertad y de esos derechos sociales en los que hemos tenido educación, en los que hemos tenido sanidad. Por otra parte, hablaban de una cuestión que también históricamente solemos hablar, alguien lo suele utilizar, de la reforma agraria. Aquí en Linares pues se vivió en parte, pero no se pudo vivir como en otras zonas de la provincia, como en la zona de La Vega o como en la zona de Jodas, donde se vivió con mucha más profundidad. Hablaban también los niños de una cosa que es raro, ¿no? que hablen, pero que lo utilizan. Es verdad que utilizan la IA, pero es verdad que también hay que saber utilizar la IA para buscar lo que realmente es útil, ¿no? Para hacer un análisis histórico. Y hablaban de un Estado laico. Y un Estado laico, y también, como ha dicho Miguel Ángel, de un Estado feminista. Hablaban del divorcio, hablaban del aborto, hablaban de la consecución de libertades, hablaban de una cosa que es fundamental, del voto femenino. Fijaos, en la historia de España, desde que estábamos en la prehistoria de los cromañones, de Atapuerca, de los Montecesos, hasta ahora solo tuvimos un impasse entre 1933 y 1939, en el que había voto femenino, y desde 1977 hasta ahora. Es decir, no, si se hace una línea desde allí hasta allí, esto es lo que tenemos de voto femenino, ¿no? Pues una consecución de la Segunda República y creo que es interesante. Decían que algunos de los derechos, y esto lo encontraron, no se recuperaron desde 1939 hasta 1983. O sea, casi 8 años después de la consecución, de la llegada un poco de lo que era la democracia después de la muerte del franquismo.
Y después hablaban también, encontraron información sobre esta España descentralizada, ¿no? Que desde la llegada de la transición tenemos, pero que eran cuestiones ya que eran candentes también en la Segunda República. El Estatuto de Autonomía de Cataluña, el casi Estatuto de Autonomía de Galicia, el casi Estatuto del País Vasco, y por lo tanto cuestiones que parecían ya, estamos casi a 90 años, estamos casi en el centenario de la llegada de la Segunda República, y que siguen candentes y que siguen vigentes ahora. Y claro que es necesario seguir hablando de la República, y claro que es necesario seguir hablando de esa Tercera República. Y finalmente un niño hacía y voy acabando con esto, hacía una reflexión que yo me temía que algún día me iba a encontrar. Aquí hay compañeros también de Encuentro Democrático y en alguna ocasión hemos hablado de la República, y es que me decía, maestro, tú no hablas siempre de igualdad, tú no hablas siempre de que todos podemos tener los derechos para ser iguales, y sin embargo hay uno que sale en la tele que no tiene los mismos derechos, que solo por el hecho de haber nacido en un sitio y en una familia concreta tiene un puesto de representación del Estado, ¿no? Y claro, la respuesta es muy compleja ante esa situación, ¿no? Porque todos los que estamos aquí hablamos de igualdad. Sin embargo, en España hay una familia, hay un ciudadano, ahora mismo hay una ciudadana que tiene unos derechos diferentes a los que tenemos aquí. Hay un señor que no ha cumplido con la legislación en España y que está exento de cumplir con un juicio, ¿no? Claro, eso nos deja a todos. Yo fui condenado por pedir el voto, 6 meses de prisión y casi 4.000 pavos que tuve que pagar por pedir el voto en un día de jornada electoral. Y ese señor nos desplumó 60 millones de euros, ¿no? Por lo que vimos, y nadie lo ha jugado. Bueno, pues decía este niño, ya para acabar, y con esto quiero dejar un poquito de reflexión, porque yo me río de ellos habitualmente diciéndole, tiene una foto ahí con un futbolista de Linares. No sé el nombre de ninguno de los futbolistas de Linares, pero perdonadme los que sea oficial. Y un niño sacó, bueno, yo tengo uno con el Mbappé. Y había ido, yo que sé, a la Ciudad Deportiva de Real Madrid y tenía una foto con el Mbappé. Y entonces yo me reía de él, y dije, ¿para qué te vale eso? Y dijo, ¿y para qué le vale a los políticos tener una foto con el rey? Y era una reflexión tan sencilla, pero al mismo tiempo tan cargado de significado, que la representación institucional de un país sea alguien que no ha pasado por el esfuerzo ni de correr ni de entrenar para intentar más de goles, que la verdad a mí me dejó realmente perplejo. Así es que acabo con un Viva la República, que lo voy a decir ahora fuerte y llano, y voy a decir, ya que vengan cada uno de nosotros. ¡Viva la República! ¡Viva! Bueno, pues, Jojo, voy a llamarte en primer lugar a ti, por Comisión Obrera, está aquí nuestro querido Will. Venga. Juan José Gea Patón. Buenos días a todos. Es lo que nos hemos preparado aquí, sí. Pues, y para Comisión Obrera de Linares es un gran motivo de satisfacción poder llegar a compartir con vosotros y con las organizaciones y colectivos aquí participados en esta conmemoración del 14 de abril, fecha que se inauguró la Segunda República. Merecido homenaje también a quienes lo dieron todo por defender la democracia en nuestro país. Comenzó entonces hace 95 años, una andadura ilusionante, llena de expectativas de libertad y bienestar, que dejaba atrás las tropelías y las situaciones de un régimen monárquico y autoritario. Ganó el pueblo, los colectivos, los más desfavorecidos y, por supuesto, la clase obrera. Fue terriblemente fugaz. Nos la arrebataron violenta y criminalmente las fuerzas más reaccionarias de este país, no sin ayuda extranjera de fascistas y nazis, y no también sin encontrar enfrente a hombres y mujeres que con su lucha resistieron, y no pocos dieron su vida también. Y nos dejasteis el legado de una dignidad, la honra, la ternura de un pueblo como Linares, obrero y minero, que legó su ansia de libertad y justicia encarnada por hombres y mujeres en defensa de la República. Fuisteis semilla para años venideros de resurgimiento de nuevos colectivos sociales, políticos y obreros, entre ellos comisiones obreras. ¿Qué hacemos? Que vuestros principios de honra y dignidad y justicia siguen presentes en nuestros tiempos y quehaceres. Hoy, cientos de miles de víctimas, muchas de ellas aún sin encontrar, se hace necesario mantener viva la memoria histórica. Desde Comisiones vamos a seguir aspirando a una sociedad más social, más democrática, más justa, y por ello exigimos justicia y reparación para todas las víctimas del franquismo. Hoy más que nunca, entre corruptelas monárquicas
y el auge reaccionario, principal valedor en su defensa, seguiremos cantando: mañana España será republicana. Bueno, pues a continuación, pues la Unión General de Trabajadores, Paco Lais tiene la palabra. Hola, buenos días. Nada, otro año aquí más, y en primer lugar quiero agradecerle a mi sindicato que cuando los fascistas rompieron la democracia, ellos se opusieron con todo, con armas, con todo. Es bonito leer cómo la gente se apuntaba voluntaria en las casas del pueblo para ir a ayudar al ejército republicano. Muchos de ellos no volvieron, otros después, cuando ya pasó la guerra, pues sufrieron las consecuencias. Muchos de ellos fueron fusilados y lo peor de todo es que no sabemos dónde están o eso. Entonces, hombre, quiero recordar a toda esta gente que luchó contra lo establecido. Como decía Dani, en la actualidad tenemos una especie de ruido, tanto ruido que no nos deja ver las cosas claras. Y yo le decía a la gente que la cosa clara es que hay una república que ha votado el pueblo y viene otra gente y lo destroza. Pues eso parece que no. Ahora hay una especie ahí de run de que con Franco se vivía mejor, de que no sé qué, no sé cuánto. Y a mí me está dando miedo las ideas de los jóvenes, me están dando miedo porque no conocieron esa etapa, sin embargo constantemente están bombardeados, ¿no? Venga. Y nosotros tenemos que pasar ya de decir no hago nada a yo creo que hay que empezar a explicar las cosas bien explicadas y que no nos rindamos, ¿no?, ante este agobio. Hace poco un hombre en un bar aquí en Linares explicaba que había, la primera, la televisión, la número 1, la televisión, dice que era la voz de su amo, que hay que ver qué vergüenza, que aquí no había expresión. Y digo, pero bueno, vamos a ver, tenemos una televisión, otra, que yo sepa, hay 4 que están dando caña todo el día, ¿no? Digo, si aquí no se pudiera hablar, no podrían existir esas televisiones, ¿no? Digo, y emisoras, si hacemos así un recuento, hay por lo menos 10, 15 emisoras dando caña a diario. Digo, hombre, no me digas que esto es una dictadura, que no se pueden expresar las cosas. Entonces, y la pregunta mía es, ¿qué habrá oído ese hombre para creérselo y no ver lo demás? Entonces, me está dando miedo con estas cosas. Como sindicato estamos asistiendo en el día a día a una petición casi de tener esclavos en vez de tener trabajadores, ¿no? Todos los días te quedas asombrado de las circunstancias de los sindicatos. Entonces yo quiero, en esta segunda parte, reivindicar el papel de los sindicatos. No me sirven los sindicatos esos que son sindicatos de lavandería, no me sirve eso, no, yo quiero sindicatos potentes. Agradecer a comisiones que llevamos una época en que vamos los dos a una, ¿no? Digo que aquí hay una patronal, pues no tenemos que ser 2 sindicatos, tenemos que ser uno, que cada uno se llame como quiera, pero un sindicato que sirva además para defender los derechos de todos, porque si yo solo defiendo los derechos de rayos X, pues no me sirve, ¿no? Entonces eso. Entonces, sí, no me voy a extender más, solamente es un recuerdo a nuestra gente que lo pasó muy mal y lo seguimos pasando mal, y una apuesta porque sigamos trabajando y no relajarse, que esto se oyen ruidos muy raros, ¿no? Sí, sí. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, pues desde Podemos nos acompaña Joaquín Jiménez. Eres el tercero ya. Y es la segunda vez. Bueno, ya que hace calor, procuraré ser breve, en la medida de lo posible. En primer lugar, dar las gracias a todos los que han venido, a pesar del calor y las alergias, a este homenaje a la República en el 90 aniversario de la victoria del Frente Popular. Que más o menos estamos algunos de los descendientes, más o menos ideológicos,
de aquello. En primer lugar, es muy interesante lo que han venido aquí diciendo por parte de cada uno de los representantes hasta ahora, y que seguramente dirán los siguientes. Y es lo que hay que entender, que la República no es simplemente quitar al Juan Carlos o al Felipe y poner otra figura. Eso es un error garrafal. Y tampoco es porque nosotros pidamos no sé qué que diría la derecha de que si los trabajadores más. No, mire usted, lo que se trata es de un sistema. El republicanismo es mucho más que simplemente cambiar la jefatura del Estado. Es todo un sistema de valores cívicos y de construcción de instituciones. Si no tienes, por ejemplo, te puedes permitir un hogar, tu derecho al voto es un chiste. ¿Cómo se puede pedir a alguien que vaya a defender a su país si no tiene dónde caerse muerto? Seamos sinceros. Luego te hablan del patriotismo vacío, todos estos de la pulserita y con la cuenta en Suiza. No, señor. Eso no puede ser. Pero es que estamos aquí hablando de algunos temas como si fueran del pasado lejano. Y es ahora. Estamos hablando del presente o del ahora. La de una internacional fascista que quiere subvertir la democracia utilizando los medios de comunicación. En aquel entonces era la radio y los periódicos, hoy día tenemos las redes informáticas. Estamos hablando del incremento de la explotación. ¿Es la precariedad de ahora o la de entonces, que se estaba con los jornaleros? Estamos hablando de la unidad de la izquierda frente a esa derecha agresiva. ¿Estamos hablando de la dificultad de armar el Frente Popular o estamos hablando de ahora? Igual que estamos hablando ahora que si, por ejemplo, de la lucha por los derechos de la mujer y demás, cuando literalmente Estados Unidos en otros sitios se está buscando cómo recortarlo, atacando por los extremos, ahora esta minoría, ahora esta, cuando es exactamente lo mismo. Nunca ha habido más peligro de cierre y de fragmentación de España que precisamente con la derecha, porque estamos tratando con lo mismo. Es decir, el problema es que muchas veces se ve la historia como algo cerrado, pasado y aislado. No, la historia son procesos históricos, son procesos vivos. Y eso nunca deja de pasar. Habíais comentado, por eso, lo del mecanismo del miedo. Y el miedo lo están metiendo continuamente. ¿Por qué? Porque funciona, pero con una intención además. Se ha visto en estudios de ciencias, que son cosas bastante más complejas, de ciencias naturales, ahora como está todo el problema de la polarización, se ha empezado a analizar la mente y el cerebro, la cuestión ideológica, y se ha visto una cosa interesante. Las personas conservadoras tienen la amígdala, que es una parte del cerebro que es la responsable de las emociones primarias como el dolor y demás, mucho más activa, de modo que si tenemos un entorno de miedo, ¿qué ideas van a prevalecer? Por eso no es de ningún extrañar que diga, es que están saliendo ideas que dan miedo y demás, es que es lo que se está buscando, por eso es lo que se promociona. Y por eso cuando llegan al poder nunca están satisfechos, siempre tienen el discurso del miedo. No hay más que ver, poner cómo estaban, que era cómico, ya sea fuera internet o la televisión, anuncios de alarmas, cuando tenemos hemos llegado a uno de los niveles más bajos de criminalidad. ¿De qué se trata? El miedo, del miedo a esto, a lo otro. Cada vez que se habla de cualquier otra cosa de esperanza, encima se te tilda de ingenuo. No, mire usted, porque además volvemos a lo mismo. Lo que decía entonces, ¿y por qué ese señor tiene que estar ahí? Porque lo que se trata es del miedo para no pensar. Lo que se trata es de que te hagamos lo contrario, ofrecer la esperanza y sobre todo desde la razón, de construir la república. Y la república no es solamente cambiar eso, cambiar es un sistema, crear instituciones, trabajar para ello, porque es para todos. Y además por una de las principales razones, en el fondo tenían razón y tenemos razón, porque incluso los que se oponen a nosotros están mucho más cómodos y viven mucho mejor en una sociedad lo más cercana a nuestras ideas que a las suyas, que no hay más que ver que a la hora de la verdad, ¿dónde se acaban viniendo? A los sitios donde predominan nuestras ideas. No hay más que ver, por ejemplo, para acabar todos estos exiliados que está diciendo el gobierno es de España, socialcomunista y demás. Coño, ¿por qué no te vais a la Argentina de Milei? Que bien ha gustado que venís para España. España social comunista. Es decir, no, señor, nosotros teníamos razón entonces y la tenemos ahora, y lo que tenemos que hacer es trabajar para la república, pero no simplemente quitar al Borbón, es totalmente una construcción de instituciones, porque no olvidemos que en la anterior república y ahora están amenazados por lo mismo, tanto la amenaza exterior como la subversión de los propios aparatos del Estado, como estamos viendo. No olvidemos una cosa,
¡Viva la República! ¡Viva! Bueno, pues para el Partido Comunista, Luis Segura. Buenos días. Voy a leer un manifiesto que ha hecho el partido en Linares, haciendo una reflexión de la República, no en plan nostálgico, sino en la aplicación en estos momentos. 14 de abril, manifiesto por la República desde Linares 2026. Se cumple el 95 aniversario de la proclamación de la Segunda República. El Partido Comunista de España es un partido democrático y republicano, por lo que los comunistas y las comunistas seguimos aspirando y luchando por una democracia republicana en un futuro Estado federal. ¿Qué relación tiene esta proclamación con los problemas sociales y económicos que sufrimos diariamente? ¿Es la República una prioridad para la solución de esos graves problemas económicos y sociales que sufre nuestra ciudad? Para el PC, el Día de la República no solo es una fecha para la nostalgia, sino que cada año reafirmamos nuestro compromiso republicano como marco plenamente democrático aquí y ahora, que dé respuesta a los problemas que padecemos en Linares, Jaén, Andalucía y España. La democracia republicana es la alternativa a la monarquía española arcaica, antidemocrática y afectada en los últimos años por graves problemas de corrupción. Los valores republicanos son superiores intelectual, social y políticamente al pensamiento monárquico. Linares sigue en una grave situación social, económica y cultural ampliamente conocida y padecida por miles de personas. Desde hace años el comercio tradicional está seriamente amenazado por las grandes superficies y por la franquicia. El sector de la construcción está casi paralizado y centrado exclusivamente en la rehabilitación de algunas viviendas. La escasa inversión pública y privada en la industria no supone todavía un cambio de tendencia en la superación de la crisis. Las consecuencias han sido y siguen siendo aumento insuficiente del empleo, pérdida de población por baja natalidad y emigración de la juventud, cierre de pequeños comercios familiares, descenso de unidades educativas, precios excesivos especialmente de la cesta de la compra, precios que ya abarcan también el alquiler de viviendas. Todo ello supone aumento de la pobreza y exclusión social, emigración, etcétera. Problemas que se agravan especialmente entre las mujeres y la juventud. Linares, que ha sido históricamente una ciudad industrial, no encuentra todavía un punto de inflexión notable para emprender una senda clara de recuperación económica y social, ni siquiera en un momento de inversión y crecimiento de la economía española, en gran parte auspiciada por fondos de la Unión Europea. Y ello a pesar de que Linares tiene dos grandes fortalezas, una gran tradición industrial y un campo científico-tecnológico moderno que va a ver incrementadas sus titulaciones de forma inminente. La causa profunda por la que no acabamos de engancharnos a una fase de reindustrialización es que Linares está pagando las consecuencias de un sistema económico que en la fase actual se olvida de la inversión industrial poniendo el acento en la economía financiera y especulativa. Linares carece de una suficiente inversión pública y privada que combata la pobreza y la parálisis económica. Las medidas de progreso adoptadas por el Gobierno, incrementando las pensiones, el salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital y otras ayudas sociales, están beneficiando a gran parte de la población de Linares, dadas las características de la población de nuestra ciudad con numerosos pensionistas y personas pobres excluidas socialmente. Pero todo ello es insuficiente para detener la inmigración de nuestra juventud, aumentar el poder adquisitivo de los salarios y revertir la situación de nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Linares, con alcaldía del PP y presencia por primera vez desde 1977 de la ultraderecha, carece de un proyecto de ciudad en la línea de la reindustrialización. Al mismo tiempo, su falta de mayoría introduce inseguridad política e incertidumbre que se han puesto de manifiesto en la aprobación precaria e insuficiente cumplimiento del presupuesto municipal. En este 2026, la agrupación de Linares del Partido Comunista hace un llamamiento a conocer mejor y luchar por la superación de los problemas de Linares desde los valores y principios republicanos. Seguiremos haciendo la ofrenda floral en la fosa común del cementerio, que la hacemos desde el año 2003, con una placa que está ahí, que la pusimos allí enfrente, en 2003 pusimos esa placa, donde reposan los restos de muchos de nuestros militantes a los que reconocemos su lucha
con la libertad, la democracia y el socialismo. Ello en la perspectiva de una sociedad más justa, más próspera y más democrática, que renuncie al uso de la fuerza militar para la resolución de conflictos internacionales, es decir, una sociedad republicana. Permitidme también deciros una cosa. Mañana es el aniversario de la tortura y fusilamiento de Julián Grimao en Madrid. Julián Grimao era un dirigente del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España y la tortura a la que fue sometido, incluido el trasladarlo por una ventana de la Dirección General, echarlo por una ventana de la Dirección General, como no murió producto de la tortura ni del lanzamiento por la ventana, fue fusilado, como sabéis, mañana, un día como mañana, 20 de abril del año 1963. Quería recordar este hecho. Y otro muy breve. Hay muchos militantes del PC en esta fosa, pero quiero hacer mención especial a 3 de ellos. 2 porque eran concejales. Juan Donaire Baño, que fue concejal del Ayuntamiento de Linares, secretario local de organización del Partido Comunista de España, y José Godoy, que fue secretario general de los comunistas de Linares. Pero también a una mujer, Alejandra Galindo, que aunque figura aquí, en este listado, ella fue fusilada en Jaén. Tenía 22 años, era una mujer valiente, era una mujer miliciana, era la esposa sentimental, la compañera sentimental, mejor dicho, de Pedro Orellana, otro concejal del Ayuntamiento de Linares. Mención a esas 3 personas. Y a Julián Grimao. Nos dicen que pasemos página. Hay un pensamiento fuerte de la ultraderecha y nos dicen que pasemos la página. Pero ojo, no nos están diciendo que pasemos la página. Lo que nos están diciendo en el fondo es que arranquemos la página, para que nadie pueda leerla ya. Y eso no estamos dispuestos a hacer. Por lo menos los comunistas españoles, que podemos estar orgullosos de que ya en 1956 fuimos pioneros en hablar de reconciliación nacional. 1956, no nos abriga ningún sentimiento de venganza hacia nadie. Nos decía Marco Ana, el preso político del franquismo, que más años estuvo en la cárcel, que la venganza, después de que lo torturaron hasta 7 veces, que la venganza no supone ningún ideal de transformación, ningún ideal revolucionario. Pero nos olvidamos, no queremos arrancar la página, queremos seguir leyéndola y diciéndole a los más jóvenes que sigan leyéndola, porque es importante que sepamos cuál es nuestra historia. Honor y gloria a Julián Grimao, honor y gloria a todos los luchadores antifranquistas, a todos los luchadores fueran de la ideología que fuesen, republicanos. ¡Viva la República! ¡Viva! Bueno, como estoy escuchando por ahí toses y echando un caramelo, porque después hay lectura de poesía y os vamos a llamar para que vengáis a leer poesía. Entonces, quedan 2 palabras. Va a haber primero Laura Cerezuela, que va a hablar por Andalucía. Ya sabéis que es candidata para las elecciones del Parlamento de Andalucía y nos ha querido acompañar, así es que tiene la palabra. Laura. Bueno, yo voy a ser más breve y menos técnica, si me lo permitís, porque yo llevo muchos años viviendo aquí. Entonces, es un espacio como muy familiar para mí. En primer lugar, y por ser algo positiva, tener en cuenta que estamos viviendo un momento histórico en el que hasta la derecha está en contra del rey. Han llegado a llamarlo felón. Quizás es el momento de que entre todos empujemos y consigamos esa tercera república, ahora que parece que somos capaces de ponernos de acuerdo tanto por la derecha como por la izquierda, que no nos convence esto de que nos manden un preparado o de que le estemos pagando a la niña los viajes en avión para que aprenda a pilotar y aprenda a subirse a un mástil, y que quizás tenga que ser el pueblo el que elija quién es su máximo dirigente, y si cada 4 años no nos convence, que lo votemos y pongamos a otra persona. Y por otro lado, estamos viviendo una época un poco extraña en la que a la gente joven se le está vendiendo que vivimos en una dictadura, pero tienen un altavoz para decir que están en una dictadura. Y creo que es una falta de conocimiento, ¿no? A la gente joven hay una parte de la sociedad que le tapa una parte de la historia, porque es mucho más fácil venderle que con Franco se vivía mejor, cuando tú no tienes conocimiento de cómo se vivía con Franco. Y voy a recordar yo también una anécdota, porque ya tengo 40 años, ya puedo hacerlo, lo de recordar anécdotas. Y es que hace poco, que fue el aniversario del intento del golpe de Estado de Tejero, y vuelvo a repetir, yo tengo 40 años, para que no parezca que hace tanto que las cosas pasaron, o que con Franco murió una época oscura de España. Por aquellos entonces mi padre era secretario de las Juventudes Comunistas de Linares, y él recuerda que el día que se dio el golpe de Estado en el Congreso, bajó corriendo a la sede del Partido Comunista
y cogió todas las fichas de afiliación, tanto de la gente de Izquierda Unida como del partido, como de las juventudes, y se las llevó a su casa con el miedo de que pudiesen ir a su casa a ver quiénes eran esas personas que militaban en un partido de izquierdas. Y de eso hace 4 días, porque luego repetir, yo no soy tan mayor, tengo 40 años, eso a la gente joven no se le cuenta, la gente cree pues que esto es ganas de remover el pasado y que esto hace mucho tiempo. Y el problema es que quien vende que esto es el pasado y que ganas de remover, lo que busca es que no creemos esa conciencia o esa memoria para no caer otra vez en el mismo error. Porque así es mucho más fácil vender que donde tú tienes un altavoz en redes sociales, en un periódico, en medios, en TikTok, donde queráis, para decir que viven en una dictadura, te están diciendo que viven en una dictadura cuando eso no sería viable, no sería una opción. De hecho, no sería una opción ni que yo estuviese aquí, ni que fuese la número 3 en una candidatura, ni, en fin, es que no, sería impensable. Y eso creo que en el imaginario colectivo de una determinada franja de edad no entra, y por eso abrazan el discurso fascista. Primero porque es mucho más sencillo. Si el médico no te da cita hasta dentro de 3 semanas, la culpa es del inmigrante. Eso es mucho más simple que decir Juanma Moreno está queriendo privatizar la sanidad y por culpa de eso no llegan los servicios a la gente. El discurso es fácil, es más fácil de controlar, son 20 segundos, que es lo que tarda en pasar un vídeo, y creo que es donde tenemos que dar la batalla. Está en nuestras manos desde el altavoz que cada uno tenga. Yo siempre digo que si aquí estamos 30 y nos estamos escuchando 30 y a cada uno nos escuchan otros 30, eso que habremos avanzado. Y nada más por mi parte. Yo sí me voy a acordar, además de toda la gente que ha recordado Luis, a alguien que yo sí he hecho en falta hoy aquí, porque no ha podido venir, y a mi abuela María Cazalilla, que no ha faltado nunca, pero ya vamos teniendo una edad y se nos va complicando un poco más, pero bueno, buena semilla plantado, que estamos aquí los demás, y ¡viva la República! ¡Viva! Bueno, pues ahora por el PSOE, la diputada de las Cortes, Ana Cobo, tiene la palabra. Aquí está. Muchísimas gracias, Dani. Cuando la semana pasada recibí un mensaje diciendo que el acto se había suspendido por la lluvia, tengo que reconocer que me dio mucha alegría, porque pensé que así podría venir a este acto que me encanta venir todos los años y compartir con la gente que estamos aquí. Como sabéis, tenemos un gobierno progresista que sigue avanzando en la memoria democrática. No voy a entrar en mucho, pero sí que quiero que sepáis que no se deja de trabajar. Por ejemplo, se ha creado el Consejo Consultivo a nivel nacional de Memoria Democrática. Hay una cátedra de Historia y Memoria Democrática, que es la primera en la Universidad Jaume I. Se siguen ampliando los lugares de memoria en España, como el reconocimiento de Eibar, del Puente de Vitoria y de tantos sitios cada vez más, incluso de momentos históricos como aquí en Andalucía, las manifestaciones de febrero del 28. En el Partido Socialista, todas las personas que militamos normalmente venimos de familias socialistas y siempre tenemos a alguien que ha sido represaliado o represaliada. En mi caso fue mi abuelo el que estuvo en un campo de trabajo, eso lo he contado algunas veces con vosotros, más de 3 años. Todavía no se explica muy bien cómo no lo mataron del todo, pero bueno, el caso es que él sobrevivió y fue uno de los primeros alcaldes en la etapa de la democracia. Pero fijaos una cosa, él después tuvo una compensación cuando llegó la democracia, cuando llegaron los gobiernos socialistas, le dieron en aquel momento a toda la gente que había pasado por los campos de trabajo 1 millón de pesetas y además un complemento en la pensión que él tuvo mientras vivió. Y eso nos ha llevado a las mujeres que estamos trabajando hoy en día en el Congreso, a las mujeres socialistas y a otras mujeres de izquierda que también se han unido, a pensar que en España hubo muchísimas decenas de miles de mujeres que fueron represaliadas y a las que no se reconoció. Y estoy hablando del Patronato de Protección a la Mujer. Y quiero tener una mención especial para Rosa, para Selina, para Ana Moreno, para Laura, para mi compañera Isabel del partido, Paqui, que está por aquí, y todas las mujeres. Si la izquierda tiene que estar unida, las mujeres más aún. En Andalucía tenemos aquí cerca el Patronato de Protección a la Mujer de Baeza, unos centros que se crearon en primero de los años 40 y que estuvieron hasta el año 81. Fijaros si las mujeres hemos sido invisibles, que llegó la democracia, que se acabó el franquismo y todavía seguían esos centros con las mujeres a las que se les vejaba, se les maltrataba, se les torturaba por ser rebeldes, por quedarse embarazadas, por ser de izquierdas, por supuesto por ser lesbianas. Y fue tan solo porque una chica que quiso escapar en un centro de Madrid poniendo una sábana se mató, que alguien reparó en que eso todavía estaba ahí. Y entonces fue cuando se acabó con los centros de protección a la mujer. En Baeza tenemos uno que creo que los gobiernos que hemos tenido de izquierda en la Junta de Andalucía hicieron lo mejor que se podía hacer con ese centro, que es reconvertirlo en el Centro Feminista Carmen de Burgos,
pero que ahora, por lo que sea, ahora ya tiene poca actividad y creo, y estaban rolando por ahí la idea de que quieren convertirlo en una especie de hotel, porque tiene un sitio privilegiado y claro, eso es un recurso maravilloso para la ciudad de Baeza. Así que ese es el recuerdo que yo quiero tener hoy como socialista. Deciros que nos reunimos, muchas compañeras, nos hemos reunido con las mujeres del patronato, nos han contado su historia, es escalofriante, y de ahí nos fuimos a una reunión que tuvimos con la ministra de Seguridad Social a pedirle que ese reconocimiento se haga. El presidente Pedro Sánchez se ha reunido con ella y estamos trabajando para que tengan el reconocimiento que memoria. Así que, compañeros y compañeras, ante todo y por pura necesidad, feminismo y viva la República. ¡Viva! ¡Viva! Oye, como los representantes de los grupos políticos y eso ya han terminado ellos, pues ahora conviene que si alguno quiere hablar, Antonio Martínez Lara, si estuviera, que no ha venido, hoy está fuera. Está fuera, ya, por eso digo. Si alguno quiere intervenir, pues podría hacerlo. Y sí que, como conocéis a Pedro Antonio Campos, de Michelena, es un compañero de Nava de San Juan, que pertenece y es vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Memoria Histórica. Él vive en Nava, es un buen combatiente de todo acto que hacemos, de las reivindicaciones de lo que corresponde, lo que habéis estado contando aquí en la Memoria Histórica, y él también va a intervenir. Así que tú tienes la palabra, Pedro, amigo y compañero. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Me alegra que estemos aquí en este acto de memoria y de mantener la llama viva de lo que es la Segunda República y los valores republicanos en general, porque la sociedad tiene que aprender y a valorar que las formas de actuar republicanas son más democráticas que cualquier otro tipo de políticas que se hagan en un país. Nosotros estamos apoyando, por ejemplo, desde la Asociación Cultural también de Jaén por la República, el tercer acto, la tercera convocatoria estatal por la República que se celebrará en Madrid el 13 de junio. Lo digo por si alguno de vosotros y vosotras os apetece ir a esa actividad. Y estamos trabajando con ese encuentro interestatal para precisamente lo que hacemos aquí, mantener la llama viva de la República, para que la ciudadanía, cuando vamos a los centros educativos y explicamos, no explicamos para revanchismo, para cambiar la historia, explicamos para concienciar, para que la gente joven valore que los valores republicanos, valga la redundancia, es lo que debe de imperar en una sociedad justa. Así es que no os quiero interrumpir, simplemente una estrofilla. La estrofilla es: no perdamos la esperanza, estaremos en la espera, seguro que algún día nos deja la monarquía y nos llega la tercera. Salud y república. Salud. Venga, mientras que va Felipe con las poesías, ¿alguien más quiere intervenir? Fredo, tu oportunidad. ¿Poesía? Vale, pues vamos a ir recogiendo las poesías. Cualquiera que quiera, ya lo vamos llevando. Converso con el hombre que siempre va conmigo, que me enseñó el secreto de la filantropía, y a cabo nada os debo. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Primero una reflexión. Las ciencias también se ocupan de lo que dijo tu alumna. Isaac Newton, tercer principio de la mecánica, física clásica, principio de acción y reacción. También. Antonio Machado, recojamos esta voz. Hombre, mundos, naciones, atended, escuchad mi sangrante sonido.
recoged mis latidos de quebranto en vuestros espaciosos corazones, porque yo empuño el alma cuando canto. Cantando me defiendo, y defiendo mi pueblo cuando en mi pueblo imprimen su herradura de pólvora y estruendo los bárbaros del crimen. Esta es su obra, esta. Pasan, arrasan como torbellinos y son ante su cólera funesta, arman los horizontes y muerte los caminos. Hubo mucha muerte aquí, hubo mucha muerte en Guernica, en el bombardeo de Jaén. Anoche me puse a la 1:30 de la madrugada y no lo encontré, unos poemas maravillosos de nuestra querida amiga y paisana Fanny Rubio, Dresde, no sé si conocéis el libro ese de poemas, pero no lo encontré, cita sea, porque están esos bombardeos, el bombardeo de Dresde, el de Hamburgo, está también los bombardeos en Gaza, en Trípoli, en Teherán. No, que se acaben ya, justicia y reparación para los nuestros y paz para todos los demás. ¡Viva la Tercera República! ¡Viva! Bueno, pues a mí me toca leer una de Miguel Hernández, una persona autodidacta, porque nació, pues como todo, en una casa muy humilde y tuvo que luchar mucho, trabajar mucho y luchar contra los propios, incluso de su propia familia, para avanzar. El niño yuntero, carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido, con el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinados, de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Empieza a vivir, empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de sus madres con la yunta. Empieza a sentir que siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Trabaja y mientras trabaja, masculinamente serio, se unge de lluvia y se alaja de carne del cementerio. A fuerza de golpes fuertes y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz y menos criatura, que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Le veo arar los rastrojos, devorar un mendrugo y declarar con los ojos que por qué es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a ese chiquillo menor de 1 gramo de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo para esa cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Bueno, yo voy a leer algo de Antonio Machado, cortito como lee. Que se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanza, sed bueno y no más, sed lo que he sido entre vosotros, alma, vivid, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunque, sonar, enmudecer, campana. Antes de leer esta poesía, que me la mandó hace unos tiempos atrás Rodolfo Serrano, que era un compañero de Comisión Obrera de Madrid, y nos conocíamos en aquella batalla, sí que quiero recordar a 2 mujeres que ya no están aquí con nosotros, que se nos fueron y que han sido unas mujeres muy combativas. Andrea García, que es de Vea de Segura. Es que al leer esta poesía, pues tengo todos los recuerdos de toda la vida que ella me contó, Andrea, allí en Vea de Segura, en aquel tiempo tenebroso del año 1939, y también lo que me contaba a mí, a más gente, Anita Molina, cómo fue su vida en el año 1939, cuando acaba la guerra civil y el día 30 de junio fusilan a su padre, de 1939. Y entonces esta poesía pues me recuerda aquella experiencia y aquella vida que sufrió, y esta es una poesía que escribió este hombre a su tía, y se llama La tía Juana, la Crista.
Dice, fueron años terribles, estaban los espejos rotos y el hambre era un cuchillo, separando los huesos de la carne, un pueblo de miseria y el amargo dolor de los vencidos. Aquel año primero de la victoria infame, la tía Juana, la Crista, llevaba rapado el pelo y en sus ojos la rabia. En su boca aún sentía el sabor del ricino, pero dice que anduvo con la cabeza alta cuando los falangistas, entre risa y canto, la soltaron, tan sola por las calles del pueblo. La tía Juana, la Crista, no soltó ni una lágrima, fue a su casa y lloró, mas no por su cabello, artero, o por la mierda que caía por sus piernas. Lloró por aquel hijo destrozado en el frente, por su cuerpo olvidado en una tierra extraña. Esto te lo contaban las mujeres, los de aquí en Linares, los del aceite ricino, la Pepa que vendía el agua, la pobre Anita Molina y esta misma Andrea nos lo contaban. Y esto, me encanta esta poesía porque tienes todo ese recuerdo del padecimiento que pasaron aquellas mujeres. Bueno. Sí, dentro de unos meses vamos a recordar que hace 90 años fue el golpe de Estado contra la República. Como ya han dicho algún compañero, el pueblo se movilizó para defender la República, pero no solo en nuestro país. Vinieron jóvenes de muchos sitios. Son los brigadistas internacionales, las brigadas internacionales. Yo hace muchos años conocí la historia de una de ellas, Frida Nay, y hace unos años le quise dedicar este poema. Ella tenía nombre de pintora, era alta y rubia, con los ojos de agua. Su corazón estaba abierto al mundo y supo que en España los enemigos de todos los pobres estaban arrancando la esperanza del pueblo a sangre y fuego, respondiendo a los cantos con las balas. Ella vivía lejos. Madrid solo era un punto en algún mapa, pero quiso estar cerca de su gente. La solidaridad corta distancia. 2 años en Madrid son muchas horas, pueden ser una vida. Camarada, ¿cómo es Madrid? La ciudad de la gloria, de la ternura, del amor. La muerte silba continuamente a nuestro lado, pero la hemos parado en el jarama. Y nuestra amiga inglesa se convirtió en hermosa miliciana y se entregó con todo el heroísmo que cabía en su alma. Al cabo de los años, una anciana agoniza en Gran Bretaña y recuerda los días de amor y guerra y las dulces palabras del soldado del 5º regimiento que la amó tanto. Y recuerda España, recuerda tanta vida en tanta muerte. Puente de los franceses, nadie te pasa. Y sus cenizas vuelven a la tierra, de esa tierra que era un punto en el mapa donde vivió y luchó la brigadista que se llamaba Frida, igual que la pintora mexicana. Vientos del pueblo me llevan, de nuestro amigo Hernández. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrasan, me esparcen el corazón y me avientan la garganta. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esa raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugo ni traba, ni quien el rayo detuvo prisionero en una jaula? Si me muero, que me muera con la cabeza bien alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama. Tendré apretados los dientes y decidida la barba, cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan. Bueno, yo no iba a intervenir hoy, me acogió Dani en un descuido. No sé si voy a ser capaz de aguantar la voz, porque enterré a mi padre el día 14, bueno, se murió el día 14 de abril, pero este 14 de abril, o sea, el martes, como buen republicano. Entonces, yo siempre he querido venir aquí, primero porque para mí no es un acto político, es un acto de justicia como fiscal, y además la ley así lo establece. Aunque yo no soy la delegada de memoria democrática, se llama memoria democrática, lo que era memoria histórica, es un acto de reparación, un acto de justicia. Me han encantado las palabras de, no se trata de pasar páginas que quieren arrancar páginas, hay que leer todas las páginas para poder saber dónde estamos, pero si me permitís quiero aprovechar el acto, porque no puede ser de otra manera, para hacerle homenaje a mi padre, que fue un gran hombre y que fue genio y figura hasta el final. Solo él podía morirse así un día 14 de abril, casi decidiendo como tanto otro,
pues sufrió muchísimo, una generación que debe ser homenajeada, porque ha levantado, esa sí es la generación que ha levantado este país y la ha levantado sin poder quejarse, pero además en su caso con muchísima ilusión. Él nació el 19 de julio del 37, imaginaros, donde vino a nacer. Y encima vino a nacer en una familia muy, muy humilde. Él murió siendo sencillo y humilde, pero solemne. Y esa solemnidad quiero llevarla por bandera. Su padre murió de hambre, quedó huérfano con unos 5 o 6 años y tomó el papel de ser el cabeza de familia, de tener que tirar de su hermano. Era tan pobre, mi madre decía, tú no sabes si ha muerto de hambre. Solo había miseria, pero no tenía, por no tener un recuerdo, no hay ni una tumba, la tumba de mi abuelo, porque fue una tumba común, donde ir a llorarle. Pero bueno, eso forjó su carácter, que fue un luchador hasta el final. 2 días, el día antes de estar muriendo, se agarraba a una jeringa donde le metía la comida. Esto fue el lunes por la tarde, porque no quería dejarnos sola a mi madre, dejarnos sola a nosotros. Y desde luego nos inculcó a todos y todos los que lo conocieron, porque ha sido respetado por todas las personas en el pueblo, en Solera, de izquierda, de derecha, de cualquier ideología, que había que luchar contra la desigualdad y contra la injusticia social. Él lo canalizó a través del Partido Comunista, del que fue militante hasta el final, pero eso, o sea, y además porque no es algo que sea incompatible, sino todo lo contrario, por el amor a la familia y a la comunidad, ¿no? El sentimiento comunitario. Así que aunque al final he podido decir, no estaba nada de esto preparado, yo venía solamente para apoyar, pero creo que la ocasión, y que si me está viendo en algún sitio, estaría muy orgulloso, porque para él además la educación, él que nunca pudo pisar una escuela, me decía, tú lo que tienes es que estudiar. Su muñeca, como él me llamaba, probó judicatura sin ningún tipo de ayuda ni haber conocido a un juez en su vida, con 24 añitos. Bueno, y aquí me tenéis honrando su memoria. Él podía haber preparado, porque han leído algunos de los versos que conozco, el de Coyur. Antonio Machado está en su tumba, que me encanta, y fue lo que yo le dediqué a él. Pero bueno, este que he cogido no sé ni de quién es, me parece que representa muy bien el amor, que dicen que el mundo lo mueve el miedo o el amor, y yo me inclino por el amor. Hace falta estar ciego, tener como metida en los ojos rosaduras de vidrio, cal viva, arena hirviendo, para no ver la luz que salta en nuestro acto, que ilumina por dentro nuestra lengua, nuestra diaria palabra. He visto campo obrero, arroyo, sudor y sangre, fruto sembrado de pena, fruto del miedo y del hambre. Y he visto tardes sedientas llenas de melancolía y el zumbido de escopetas que al patrón lo divertía. Por lechos fardo de paja, por sueño una sonrisa, que hasta los niños buscaban a la sombra sin camisa. Yo he visto y no quiero ver. Muy bonito. Son grandes maquillados con traje y cartera. Son dueños del mundo y a nadie dan cuenta. Ofrecen limosna que daban conciencia. ¡Qué grandes que son! ¡Qué gran influencia! Les sobra dinero, les falta conciencia. Bueno, pues vamos a ir acabando. Ahora os voy a pedir que nos vengamos todos a hacer una fotografía. Disculpame un segundillo. Hace, como sabéis, pues ya 1 año y medio nos dejó Anita Molina. Cuando fuimos a recoger las cosas que ella tenía, pues entre ellas había unos versos de Juan Ramón, que eran bonitos, ¿no? Y esos versos decían: y aunque la vida toda ella me cueste, aquí me quedo en pie, con la vida y sin la muerte. Por ella.